habitantes del territorio americano que se establecieron mucho antes del palo indio y también tienen cierta fisonomía, es decir, su estructura física, su estructura ósea es completamente diferente a la que tenía el palo indio. Esa forma es llamada el paleoamericano, debido a que simplemente es algo que se ha descubierto y que pues ha puesto en duda el que el palo indio sea el primer habitante de América. Pero bueno, el palo indio, como dice ahí, habitó el territorio entre los años 15.000 a 7.000 antes de Cristo. Recuerden que cuando hablamos de antes de Cristo, disminuye, es decir, entre más cerca al año cero, va disminuyendo. Históricamente, ¿alguien sabe por qué existe un año cero? Existen dos explicaciones, la histórica y la religiosa. ¿Cuál conocen ustedes? Porque a partir de Cristo se cuentan distintos los años, ¿no? O sea, antes de Cristo se contaban era hacia abajo. Después de Cristo, pues se está aumentando. Exacto. Usualmente, en la explicación religiosa sobre la clasificación de los años, se dice que el año cero es el año en que nació Jesucristo y que por eso se dividió la historia de la humanidad. El año cero es conocido entonces como el del nacimiento de Cristo y después empieza el año uno. Sin embargo, históricamente se sabe que esa perspectiva es equivocada. ¿Alguien sabe por qué? Históricamente se sabe que no es así. ¿Saben cuál es la historia acerca de eso? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Poco? ¿Algo? ¿No? Bueno. Les pregunto, ¿quién creó el calendario moderno? Es decir, los meses de abril, mayo, junio, etc. ¿Quién creó el calendario? ¿Saben? Recuerden que si no saben, la respuesta correcta es decirme no, porque yo espero que me digan algo. ¿Saben o no saben? ¿Roma? Exacto, fue el pueblo romano. Por eso es que algunos meses tienen nombres de emperadores romanos. Por ejemplo, Julio, Julio César, agosto, Augustus. El calendario moderno fue creado por los romanos. Después, pues, ellos no tenían ni idea del año bisiesto, entonces el año bisiesto fue algo que se creó mucho después. Pero entonces los meses fueron creados. Principalmente, ellos también impulsaron la idea de comenzar la historia desde el año cero. Sin embargo, esta creación del año cero es algo con motivos políticos y religiosos. Esta creación se dio a partir de que los cristianos comenzaron a vincularse a Roma como la religión oficial. Cuando ellos se vincularon a Roma como la religión oficial, entonces empezaron a impulsar cambios. Uno de esos cambios, por parte de un emperador que no me acuerdo el nombre, fue dar inicio al año cero como una etapa de, por así, un nuevo comienzo. Y desde ese año fue que se comenzó a contar de cero en adelante. Sin embargo, eso fue mucho antes de lo que se sabe que existió Jesús históricamente, porque es que la persona de Jesús existió históricamente. Eso es algo que ya no se pone en duda. La ciencia se pone en duda en que sea hijo de Dios, pero históricamente se sabe de que alguien llamado Jesús de Nazaret sí existió. Por un montón de datos, de registros históricos, de papiros, cosas por el estilo, entonces negar la existencia de alguien llamado Jesús de Nazaret es ilógico científicamente.
Sin embargo, se habla de un Jesús histórico, alguien que existió y que puede haber dicho que era un profeta con enseñanzas. Filosóficamente, Jesús era una gran fuente de conocimiento. ¿Cuál creen que era el mensaje principal de lo que podríamos llamar la filosofía de Jesús de Nazaret? ¿El ¿Cuál sería? amor? Exactamente. Esa era la filosofía fundamental de Jesús de Nazaret, el Jesús de Nazaret histórico al menos. Sí, exacto. También la ética, pero la ética fundamentada en ¿el amor a quién? ¿Solo a Al Dios? prójimo. Al prójimo, como dice la Biblia. Entonces, él fundamentaba todo a partir de una idea de bondad, de creencia y de fe, no necesariamente en Dios, pero sí en las personas. Después de todo, él hablaba un poco, todo eso se puede ver en la Biblia, aunque hay otros registros históricos más que se pueden consultar, o bueno, se podrían si estuvieran al alcance, donde muestra pues que Jesús hablaba un poco de perdonar al prójimo, de donde sí se ponía en cuestionamiento ciertas estructuras tradicionales, como por ejemplo el castigo, el apedreamiento y, si se dice así, se me olvidó el nombre de eso, empedrar, creo que se decía así. Entonces, el calendario moderno es algo que se crearon los romanos. Sin embargo, ¿ustedes creen que esa aplicación de la división histórica entre antes de Cristo y después de Cristo funciona en todos los países? ¿Qué creen? Sí, no. ¿Todos los países son católicos? No, pero la gran mayoría. O bueno, antes. Bueno, sí. Una gran parte. eh, de, de la humanidad es judeocristiana, entonces la mayoría creen en el Dios católico, es decir, Dios, porque no tiene otro nombre, algunos lo llaman Jehová o Alá, dependiendo de la cultura de todos modos, Jesús y la triada, Jesús y Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres cosas diferentes que a la vez son lo mismo. Sí, si ustedes se ponen a revisar la mitología católica, igual también es algo confusa. Sin embargo, no existe una estandarización real. No todo el mundo llama a las épocas o las fechas antes de Cristo. No me acuerdo muy bien cómo es la abreviatura, pero los chinos, por ejemplo, llaman antes de la nueva era o algo así. Antes de nueva era. ADE, creo que era, no estoy seguro. Bueno, la población en China tiene una forma diferente a poner sus épocas. Ellos no dicen antes o después de Cristo, principalmente porque en China la mayoría no cree en el Dios judío-cristiano. Entonces, para ellos no tiene sentido y se trata más que todo de algo político decir antes de Cristo, considerando que como la religión dominante no es esa, entonces se evita decir eso. Antes, nueva era. No me acuerdo cómo se dice ahí en China. Bueno, tienen una abreviatura diferente, pero no logro acordarme cómo es.
Entonces, esto para que comprendan que no todo el mundo comprende lo mismo, habla lo mismo. Lo que uno supondría que es natural o que todo el mundo tiene en cuenta no es tomado en consideración por la población china. Ellos crean su propia denominación para evitar usar la palabra antes de Cristo o después de Cristo. Pero, como les digo, no me acuerdo cómo es que lo mencionan ellos. Bueno, sí, pues al respecto del conjunto de clases, lo ideal es que lo lean, que repasen. Pues yo no me detengo a leer acá mucho porque sería mucho tiempo el que desperdiciaría acá. ¿Alguien sabe lo que implica un cacicazgo? No, señor. No, señor. Bueno, entonces tomen la palabra acá, cacicazgo. ¿Conocen la palabra cacique? Sí, Sí. señor. Señor. ¿Qué es un cacique? ¿Es como un jefe de alguna tribu? Ajá. ¿O puede ser Diomedes Díaz? Exacto. También. Sin embargo, la palabra cacique se origina de la mayoría de pueblos indígenas. Muchos de los pueblos indígenas, tanto en Centroamérica como en Sudamérica y en Norteamérica, utilizaban la palabra cacique para referirse a sus líderes, usualmente, o al menos al principio, a sus líderes religiosos y políticos. Eso estaba muy vinculado al principio de todas las culturas indígenas. Sin embargo, con el paso del tiempo se desvinculó. El cacique, el líder religioso, dejó de ser el mismo líder político para pasar a alguien más. ¿Alguien sabe qué tipo de poder tomó el lugar del cacique? El poder ya no se centraba en el conocimiento religioso, sino en la fuerza. Entonces, ¿qué tipo de individuo creen que representa la fuerza? Bueno, como les dije entonces, los caciques en sus inicios de todas las culturas indígenas en América al menos, eran líderes religiosos y políticos. Con el paso del tiempo cambió de ser un líder religioso el líder político, y para ser un líder político en las poblaciones indígenas era vital ser un líder militar. Por eso muchas asociaciones indígenas eran de carácter militar. Por ejemplo, el Imperio Inca, el mayor imperio de lo que hoy llamamos Latinoamérica o la parte de Suramérica. ¿Alguien sabe dónde se encuentra ubicada la capital del Imperio Inca o dónde se ubicaba? ¿En una parte de México? No. ¿No es Perú? En Perú. El Imperio Inca se ubicaba en Perú. El que se ubica, o por lo menos con la llegada de los españoles, el pueblo indígena más poderoso en México era otro, no era el Inca. En México, por ejemplo, existieron los pueblos indígenas más poderosos de toda la historia. Por ejemplo, los mayas, los olmecas. Sin embargo, cuando llegaron los españoles, había uno en especial. ¿Alguien sabe cuál es? Azteca. Exacto. El imperio más poderoso para cuando llegaron los españoles, porque los mayas y los olmecas ya habían desaparecido. Se cree que el pueblo olmeca, por ejemplo, fue aniquilado por los aztecas, pero para cuando llegaron los españoles, el pueblo más poderoso era el pueblo azteca en México, y en Sudamérica el pueblo inca. Estos dos fueron las grandes competencias para el dominio español.
fue el derrocamiento, la caída de ambos imperios, lo que al final permitió que España colonizara América, debido a que tanto al azteca como al inca le representaron un gran problema. De hecho, hay principalmente con el pueblo azteca, debido a que era un pueblo un tanto místico y con una gran potencia militar, se habla mucho mitológicamente de ellos. ¿Por qué? Pues por su representatividad para México y otros países. De hecho, existen muchas películas al respecto, por ejemplo, una de Disney que salió hace algunos años, Piratas del Caribe, La maldición del Perla Negra, creo que se llamaba. Ahí hablan un poco de, pero pues minúsculamente, sobre parte de la historia azteca. ¿Alguien ha visto esa película? Sí, señor. Sí, señor. ¿Se acuerdan de las monedas que traen la maldición? Sí, señor. Eso, como dicen en la película, es oro azteca. Ese oro azteca estaba maldito y en realidad se basa un poco en algo real. El colonizador del pueblo de México realmente secuestró a un emperador o a un cacique azteca, lo mantuvo encerrado y exigía un pago por ello. Recibió el pago, pero pues al final traicionó a los aztecas y terminó matando a todo el mundo. Esa es la pequeña parte de historia que tiene esa película y es un poco exacta. Sí se le entregó una gran cantidad de oro, pero pues obviamente ese oro no estaba maldito, a menos de que crean en maldiciones, en cuyo caso pues eso sí es preocupante. Bueno, entonces el cacicazgo es la idea de un líder político y religioso que se denomina como cacique, en el cual se encuentra pues basada toda la estructura del poder. Bueno, chicos, chicas, nos queda menos de un minuto, entonces salimos y volvemos a ingresar de manera inmediata. ¿Listo? Vale, profe. El cacicazgo es una forma de organización social y política, donde la cabeza o todo el poder se encuentra en manos del cacique. En Colombia esto pues sí existió, aunque los pueblos indígenas de Colombia nunca fueron los más desarrollados tecnológica y socialmente hablando. Culturalmente sí hubieron grandes avances, por ejemplo, esculturas en oro, pero pues en cuanto a tecnología había muchos otros imperios que eran más dominantes. Por ejemplo, pues en Colombia nunca se desarrolló un imperio real, eran tribus indígenas locales, se ubicaban en un territorio de parte de Colombia y nunca se lograron expandir al nivel de un imperio, como si lo hicieron el imperio azteca y el imperio inca. El imperio azteca, por ejemplo, ocupó gran parte o casi la totalidad de lo que hoy es México, junto a otras regiones de otros países que quedaban cerca, pero no me acuerdo bien cuáles son los límites de ese imperio. Y el imperio inca no solo fue Perú, sino que conquistó Ecuador, parte de Ecuador, también llegó a conquistar incluso parte de lo que hoy es Colombia. Entonces el imperio inca es de un gran tamaño. Es por este motivo que fueron los dos imperios más principales cuando llegaron los españoles y fueron el principal problema para los españoles. Pues en el caso de Colombia, como les digo, no hay muchas culturas que se hayan destacado a ese nivel, aunque sí hay culturas indígenas que, por ejemplo, hoy en día siguen existiendo o prevalecen, cosa que nunca pasó en Estados Unidos. ¿Alguien sabe cómo fue el proceso de los indígenas de Norteamérica?
En Norteamérica existían muchos indígenas. ¿Alguien sabe el nombre, por ejemplo, de alguno? ¿No eran Los los piel piel roja? roja. Exacto, los piel roja, que es el único que me acuerdo en este momento. Los piel roja, los... No, no me acuerdo en este momento de más pueblos indígenas de Norteamérica. Sí, moicanos, por ejemplo, muy bien dicho. Bueno, lo importante sobre los indígenas de Norteamérica es, para saber, es que habían muchos. Para cuando llegaron los colonizadores de Inglaterra, se cree que eran al menos 30 y un poco más de 30 pueblos indígenas en Norteamérica. Eso es Estados Unidos y Canadá. Bueno, lo que llamábamos Estados Unidos y Canadá. Eran más de 30. Sin embargo, ninguna de esas culturas llegó al mismo nivel que la mayoría de culturas indígenas de Centro y Suramérica. Hablando en pueblos indígenas, las potencias eran Centroamérica y Suramérica. Norteamérica estaba muy lejos de ser potencia en cuanto a los pueblos indígenas. Ellos todavía tenían varios niveles de cultura y varios niveles de desarrollo o avance social. Algunos seguían siendo nómadas. ¿Alguien se acuerda lo que es ser nómada? Que va de un lugar a otro. No tiene Exacto. como algo específico. Nómadas son los pueblos que no se establecen en un territorio de manera permanente, sino que una vez culminan los recursos, se mueven a otro lugar y así sucesivamente. El nomadismo, de hecho, es un estilo de vida más amigable, por así decirlo, con la naturaleza. Una vez el ser humano consumía todos los recursos suficientes, se movilizaba. Y eso permitía que la naturaleza recuperara su estado normal. Sin embargo, pues eso no permitía el desarrollo de la especie humana. Sí, Lilian. ¿Nada? Sobre la actividad de filosofía, no me envíen, y no es necesario que me envíen foto o imagen porque eso me lo envía de manera inmediata el sistema. Después fue que lo descubrí. Entonces, no es necesario porque, miren, acá ya me envió 9 de sus respuestas, 9 respuestas, por lo que simplemente tienen que enviarlo y ya de manera automática me llega el informe y yo ya miraré cuántos puntos obtuvieron más adelante. Sin embargo, prefiero que esta clase sea de repaso, pues para ver principalmente cómo están ustedes y si es necesario que hagamos un poco de análisis y de, valga la redundancia, de un repaso desde el próximo periodo de cuáles temas. Por eso requiero que cuando empecemos el próximo periodo me indiquen en qué se sienten que tienen ciertas falencias, ya sea geografía, historia o democracia, que es la triada, por así decirlo, de las ciencias sociales. Ustedes usualmente solo ven esas materias. Y bueno, filosofía, aunque filosofía es vital que lo veamos y obviamente vamos a continuar viendo filosofía, pero pues el campo de filosofía en el ICFES es tan pequeño que a veces uno se cuestiona algunas cosas. Pero bueno, entonces cuando continuemos con las clases es necesario que indiquen en qué sienten que hay que reforzar como a modo de preparación para el ICFES, para que pues les vaya bien y no terminen ahí
como yo. Aunque yo estudié pues en la nacional, pero eso no quiere decir que lo hice de manera inmediata. No es algo indudable. Por algún motivo todos decidieron llamar al líder religioso cacique. Y aquí nos hablan un poco de 3 familias lingüísticas que predominaban en Colombia. ¿Alguien sabe qué implica las familias lingüísticas? ¿Sí? ¿No? Señor, Pues las lenguas nativas, ¿no? Sí, tiene que ver con las lenguas nativas. Sin embargo, hablamos un poco de una manera de agrupar, de coger un grupo de poblaciones y volverla un grupo unificado. Las familias lingüísticas, por ejemplo, lingüística hace referencia precisamente al lenguaje. La familia lingüística es cuando un grupo de población no vinculada políticamente o no vinculada socialmente, es decir, que podían estar ubicadas en muchas partes del territorio, hablan un mismo lenguaje. Eso se sigue haciendo, por ejemplo, en la modernidad. ¿Alguien sabe, por ejemplo, una unificación del lenguaje? Por ejemplo, nosotros tenemos un nombre impuesto con esa unificación a partir del lenguaje. ¿Cómo es? ¿Alguien sabe? Señor. Bueno, es algo muy sencillo. Latinoamérica. Esa es una clasificación lingüística. Latinoamérica se refiere a las personas que son, hablan español. Todo esto por la palabra latino, proveniente del latín. El latín es el idioma originario del español. El español, junto a otras lenguas, proviene del latín. Por ejemplo, ¿qué otras lenguas provienen del latín aparte del español? ¿Alguien sabe? ¿Cómo, profe? ¿Qué otras lenguas tienen origen en el latín? Aparte del español. Existen varias. El italiano. Exacto. El italiano tiene sus bases en el latín. El francés sí, y a la vez es complicado. El francés, por ejemplo, tiene las 2 bases generales. Está el latín y está el anglo. El anglosajón es el lenguaje de donde se originan todas las lenguas, por ejemplo, el inglés. Entonces, el francés es una combinación de ambos, el anglo y el latín. Catalán sí, también. Está Italia. Portugal también tiene algo de bases en el latín. La combinación de Brasil, obviamente, porque el portugués de Brasil y el portugués de Portugal no es el mismo. El portugués de Brasil es mucho más sencillo para los que hablamos español por combinaciones y por otras cuestiones ya sociales. Entonces, el latín y el anglo son las 2 lenguas, por así decirlo, madres de todos los lenguajes modernos. El latín con el español y el anglo con el inglés, aunque se llama anglosajón, pero para abreviar. Bueno, en el caso de Colombia, aquí mencionan 3 familias lingüísticas, es decir, 3 grupos que se unen a partir del lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje chibcha, que como dice acá, es de origen centroamericano, sin embargo, también llegó a ser parte de los pueblos indígenas.
Por ejemplo, muiscas y taironas, que son dos de los pueblos indígenas más importantes de Colombia. Ya después tenemos el Caribe, pues que como su nombre lo indica, fue el lenguaje predominante en la región Caribe, es decir, Cauca, Atlántico y esos espacios, Magdalena también. Ese sí, no es, el nombre es muy obvio. Y el arawak, que creo que hoy en día ese nombre es un producto de algo. Arawak. Sí, es algo de tratamiento de belleza. Protector solar, ¿no? Sí, no estoy seguro. Sé que lo utilizan, pero no me acuerdo en dónde. Y pues el lenguaje arawak es más que todo en la región del llano, es decir, en la parte del occidente del mapa colombiano. Entonces, el chibcha es mucho, por así decirlo, de la región central, el del Caribe, pues, por la región del Caribe, y el arawak de los llanos. Bueno, esto es importante. La legislación para las minorías étnicas. ¿Alguien sabe lo que es una minoría étnica? ¿Una qué? Minoría étnica. Pues son pequeños pueblos con descendencia indígena, ¿no? O Sí, palenqueros. sí, pero no son solo indígenas. Como acabas de mencionar, palenqueros. ¿El palenque qué es? ¿Qué son los palenqueros? Los palenqueros no son indígenas. ¿Qué tipo de pueblo es el palenquero? ¿De dónde desciende? Afrodescendientes, ¿no? Exacto. El palenque es una forma de organización afro o de los afrodescendientes o afrocolombianos, dependiendo de cómo quieran llamarlos, en la que escapaban y se ubicaban en pequeños grupos poblacionales para defenderse de cualquier español que buscara volverlos a esclavizar. Así funcionaba un poco el palenque. Se trataba de grupos esclavos que habían logrado escapar. A eso se les conocía como cimarrones, porque si escapaban se les llamaba de otra manera. Y una vez encontraban un palenque, es como un espacio de seguridad, era como un espacio de seguridad para ellos. Sin embargo, políticas racistas y discriminatorias han hecho que los palenques que hoy existen, y Colombia tiene uno de los primeros palenques que se llama, ¿alguien sabe? San algo. ¿No? Bueno, uno de los primeros palenques que han existido en América o que existieron en América es denominado San Basilio de Palenque. San Basilio de Palenque es uno de los primeros sistemas palenqueros que existieron en América. Es por eso que es muy importante. Sin embargo, San Basilio de Palenque no es estable económicamente, culturalmente, pues tienen su cultura, pero tienen una cultura propia. Por ejemplo, en San Basilio de Palenque hay gente que todavía habla un poco del idioma africano. Sin embargo, pues la desigualdad política y social han hecho que tengan un poco de, por así decirlo, crisis económica, es decir, no tienen un mismo nivel o no tienen el mismo alcance que otros grupos poblacionales. Están rezagados económicamente, puede que haya pobreza. Pues, si miran el mapa colombiano, ¿alguien me podría decir dónde se ubica la mayor parte de la población pobre en Colombia? ¿Dónde creen? Como en el Chocó. Chocó, sí. Exactamente. En la región Caribe, en la región donde hay una fuerte presencia de población afrodescendiente.
¿Por qué creen que esto es así? ¿Por la raza? No tanto por la raza, sino por cuál es el nombre que lleva la perspectiva negativa sobre las diferencias raciales. Racismo. Exacto, por racismo. Los países, Sí, o o sea, por bueno, el color de piel, ¿no? sí. Sin embargo, el término correcto es etnia, porque raza se limita precisamente al color de piel y esto realmente no define las diferencias de una persona. Es decir, ustedes podrían decir que un afrocolombiano es lo mismo que un afro de Estados Unidos. ¿Qué creen? No. Exacto. Sin embargo, los que utilizan la palabra raza hablarían un poco de que entonces son la misma raza, porque entonces ambos tienen piel oscura, entonces son iguales, pero existe una profunda diferencia de carácter cultural. Y es esto lo fundamental para diferenciar realmente a las poblaciones, su cultura. Y para utilizar el término científicamente adecuado, utilizamos el término etnia, que toma en cuenta la pigmentación de la piel, la cultura y el estilo de la sociedad. Entonces, cuando hablamos un poco de esto, nos referimos a las etnias. Bueno, más o menos las regiones más pobres se ubican por acá. Y las regiones más no ricas, no económicamente mejor, bueno, sí, podemos utilizar el término mejor económicamente. ¿Dónde creen que se ubica? Bueno, aquí también hay población pobre, pero por otros motivos. En Aquí el está. centro, ¿no? Exacto. Por acá, en el centro. Bueno, si esta cosa me dejara hacer buenos círculos, sería un centro bien dibujado. Pero exactamente, la población con una estabilidad económica mayor se encuentra en el centro del país. ¿Qué ciudades, por ejemplo? Medellín, Bogotá. Medellín y Bogotá son las dos principales o fundamentales. Económicamente hablando, pues Medellín está en una situación mejor que Bogotá, pero pues ambos tienen cierto rasgo de estabilidad económica, cosa que no pasa en la región Caribe y parte de la Amazonía. Políticamente eso se justifica diciendo que la movilidad para el tiempo de los primeros presidentes era muy difícil, y sí, lo era. Pues eso fue la razón por la que se separó en parte Panamá. Sí, la movilidad era muy difícil, sin embargo, pues realmente el atraso económico y social en el que se mantienen a las poblaciones del Caribe y parte de la Amazonía no solo se fundamenta en cuestiones tecnológicas, sino en raciales o mejor dicho en cuestiones racistas. Y eso es precisamente lo que nos lleva o nos debería de llevar a comprender esta lectura. Aquí mencionan primero la Constitución Política de 1991. Esa Constitución es nuestra Constitución actual. Sí. Sí, esa fue la última Constitución en Colombia. Cuando finalmente en el siglo XIX finalmente se estabilizó, bueno, en el siglo XX fue que finalmente se estabilizó la cuestión de la constitución política. La anterior a esta creo que es en 1886. Sin embargo, antes de la de 1886 habían salido entre 4 o 3 constituciones políticas muy rápidamente. Eso por la inestabilidad política que traían el Partido Liberal y el Partido Conservador.
Cuando gobernaba un conservador, cambiaba la constitución porque la constitución era de liberales, entonces había que cambiar. Y lo mismo pasaba con los liberales. Si lo había gobernado un conservador que puso una constitución, el liberal que gobernara por primera vez después del conservador tenía que cambiar la constitución. Porque básicamente los partidos liberales y conservadores se odiaron durante todo el siglo XIX. Fue hasta el siglo XX que comenzaron a establecer ciertos rasgos de amistad, por así decirlo, o de estabilidad. Sin embargo, pues, durante todo el siglo XIX fue un constante cambio de constitución. Bueno. Sin embargo, ¿por qué es importante la Constitución de 1991 para las minorías étnicas? ¿Alguien sabe? Por acá debe decirlo. ¿Alguien sabe? No, señor. Bueno. Para las minorías étnicas es importante esa constitución porque es la primera vez que se los menciona como sujetos políticos o con cuestiones de derechos. Sí, se había abolido la esclavitud y sí, los pueblos indígenas tenían ciertos rasgos de libertad. Sin embargo, no habían aparecido en ninguna constitución previa. No fue hasta el año de 1991 hasta que realmente se mencionan las minorías étnicas dentro del gobierno colombiano. Es decir, hace muy poquito tiempo. Solo han sido ya casi van a ser 30 años de la Constitución. Y hasta esa época no habían sido mencionados los indígenas ni los afros. Es decir, no se los concebía como sujetos de derechos. Estaba muy desregulado, no habían políticas para proteger a estos grupos poblacionales y eso hacía que muchos criollos criollos y mestizos se aprovecharan de esta población, comprando tierras a precios muy bajos, sacándolos de los territorios por medios violentos. Pero hasta 1991 no existió realmente una regulación. Y pues por cuestiones de igualdad, eso es bastante preocupante. Bueno, mi recomendación entonces sería que hagan la lectura de estos tópicos, que sería el nombre adecuado para lo que dice acá. Déjenme ver si carga para ver ¿qué otras cosas tiene esto? Bueno. Época hispánica. ¿Qué también consideran ustedes que están de historia de Colombia? Más o menos. Más o menos, bueno. Denme un segundo, listo. Bueno, ya por cuestiones de tiempo, por obvias razones, no me alcanza para ver todas estas clases, pero pues voy a ver un poco qué es esta segunda clase. La época hispánica. ¿Alguien sabe pues qué es la época hispánica? Se le puede denominar de otro nombre. Época hispánica o... ¿Alguien sabe? ¿Idea? No, señor. Bueno, se le puede denominar época hispánica o colonial. ¿Qué es la colonia? ¿Se acuerdan más o menos lo que es colonialismo? ¿No es ir a conquistar otros pueblos? Sí. El colonialismo es la estructura de gobierno o de poder
en la cual un país extranjero se establece como el gobierno de otro país. Eso es a grandes rasgos el colonialismo, cuando un pueblo conquista a otro, usualmente por medios violentos, y después le infunde o lo educa, por así decirlo, en su cultura propia. Para ser colonialista tiene que haber un reemplazo cultural, pasar de la cultura local a la cultura extranjera. Bueno, el colonialismo se reconoce que acabó más o menos en el siglo XIX, a inicios del siglo XIX, con el proceso de independencia liderado por Simón Bolívar. Sin embargo, realmente el colonialismo no se ha acabado. Es lo que hoy en día llaman como neocolonialismo. Es la invasión cultural de un país extranjero. Ya no se hace por medios militares o violentos. Hoy en día es por cuestiones culturales y económicas. El neocolonialismo tiene un ejemplo fundamental en el continente americano. Es un país que parece tener mucho poder cultural, mucho poder militar. ¿Alguien sabe de cuál país estoy hablando? Estados Unidos. Exacto. Estados Unidos es lo que hoy denominamos ejemplo del neocolonialismo. Todo eso se puede ver, por ejemplo, en el cine de Hollywood. Todo el mundo, o bueno, la mayoría, ve las películas populares que salen en Hollywood. La mayoría de la población vio Avengers Endgame. Pero una minoría ve el conjunto de expresiones culturales que se hace en Colombia. Aunque en Colombia se sacan muchas películas, la mayoría pues no son de la mejor calidad tampoco. Entonces, la cuestión no es tanto en sus dinámicas de consumo, sino que se desconozca la cultura local y se implante la cultura extranjera. Eso es una preocupación actual, pero pues es un tema ya muy complicado como para decirlo muy rápido. Bueno, el descubrimiento de América, pues en 1492 fue que llegó Colón al territorio americano y después inicia el periodo de conquista, que más o menos es a inicios del siglo, se me fue, el siglo XVI, desde 1499, como dice acá, hasta 1550. Bueno, descubrimiento del Pacífico, conquista del país, la colonia. Bueno. Sí, bueno, mi recomendación al respecto es que hagan la lectura de estas unidades, por lo menos por ahora. Ya más adelante, cuando regresemos a las clases, pues yo trataré de hacerles un repaso, un refuerzo, mejor dicho, de todos estos temas de una manera un poco más sencilla que solo leer el texto que está acá. Sin embargo, pues ya esto es de carácter individual. Les recomiendo pues que sí hagan estas lecturas. Bueno, yo suspendo aquí esta parte de la clase mientras busco un video para mostrarles. Por favor, los que puedan continúen con la actividad que les envié. Mientras tanto, pues yo voy a buscar algo para poder discutir. Bueno, igual casi no nos queda tiempo, entonces toca rápido. Un segundo.
Bueno, con el tiempo que tenemos ahorita no nos alcanza para ver este video, entonces por favor salgan y vuelven a iniciar de manera inmediata para poder verlo. ¿De acuerdo? Sí, señor. En caso de que no logren verlo al mismo tiempo, el video, como yo lo encontré, se llama Un alma perdida que conoce a la muerte, para que lo busquen en YouTube y así puedan verlo al mismo tiempo. Bueno, entonces voy a finalizar acá y ingresan de manera inmediata.